Hoy te traemos las historias más increíbles de las celebridades, desde los mitos que la gente cree hasta los famosos que perdieron millones. ¡Vamos a ver lo que está increíble! Jennifer López aseguró su trasero. La multitalentosa cantante, bailarina y actriz no solo se convirtió en una estrella mundial por su innegable talento, sino también por su envidiable figura. En particular, sus glúteos han sido objeto de admiración y hasta se volvieron una fuente de inspiración para quienes buscan mejorar sus atributos físicos con la ayuda de una cirugía. Desde los inicios de su carrera, los rumores sobre el supuesto seguro de su mayor activo físico comenzaron a circular, pues en 1999 los tabloides sensacionalistas publicaron varios artículos afirmando que la intérprete de On the Floor aseguró su cuerpo completo por una impactante suma de $1.000 millones. Sin embargo, J.Lo desmintió estas afirmaciones, calificándolas como meras especulaciones de la prensa. A pesar de las negativas del artista, el mito sigue vivo gracias a algunos periodistas especializados en farándula, quienes afirman que no aseguró todo su cuerpo, pero sí su famoso trasero, por la nada despreciable suma de $27 millones. Sea cual sea la verdad, este rumor alimentó la leyenda de J.Lo como un ícono cultural y consolidó su estatus como una de las mujeres con uno de los cuerpos más admirados del planeta. Taylor Swift aseguró sus piernas. Corría el año 2015 cuando estaba en medio del 1989 World Tour y el tabloide National Enquirer publicó la noticia sobre el seguro de sus piernas, para desatar un frenesí sobre lo lejos que están dispuestas a llegar las celebridades para cuidar sus atributos. La verdad no sería algo inaudito en el mundo de los famosos, donde las estrellas protegen sus bienes más preciados con costosas pólizas, como es el caso del cantante Bruce Springsteen, que aseguró sus cuerdas vocales por $6 millones, y la supermodelo Heidi Klum, que hizo lo mismo con sus piernas por $2 millones. Por lo tanto, que Taylor protegiera uno de sus mayores atributos físicos con una póliza multimillonaria no parecía tan absurda. Como ocurre con muchas historias de tabloides, la realidad era mucho menos sensacionalista, pues el representante de Taylor rápidamente desmintió el rumor y de hecho hasta ella misma bromeó sobre el asunto, diciendo que su gata Meredith le arañó una pierna y que ahora le debía $40 millones. Avril Lavigne está muerta. En 2003, mientras la cantante canadiense disfrutaba del apogeo de su carrera, surgió una teoría conspirativa que sacudió a los seguidores. De acuerdo a un blogger brasileño, tenía pruebas de que Avril puso fin a su vida tras la muerte de su abuelo. Pero la historia no terminaba allí, pues el blogger afirmó que en lugar de aceptar la pérdida, la disquera del artista ocultó la verdad y contrató una doble llamada Melissa Vandella para continuar con su lucrativa carrera musical. La teoría continúa diciendo que Melissa había sido previamente utilizada para sustituir a la cantante en eventos públicos y despistar a los paparazzi. Además, esta nueva Avril grabó el segundo álbum titulado Under My Skin, cuyo significado bajo mi piel sería una pista directa sobre la verdad detrás de la supuesta muerte. Aunque el blogger aclaró desde el principio que la historia era ficticia y creada para mostrar cómo las conspiraciones pueden parecer reales, ese detalle fue ignorado cuando miles y posibles millones de personas dejaron de lado la advertencia y comenzaron a difundir la teoría, convencidos de que la auténtica Avril Lavigne había muerto. Walt Disney fue congelado. El 15 de diciembre de 1966, el mundo se despidió de Walt Disney, el visionario detrás de algunas de las historias más queridas de la animación, debido a complicaciones de un cáncer de pulmón del que había sido operado tan solo un mes antes. Al día siguiente, su familia llevó a cabo un funeral privado y el 17 de diciembre, su cuerpo fue cremado y enterrado en el cementerio Forest Lawn en Glendale, California. Sin embargo, algunos creen que esta historia fue solo creada para ocultar algo más siniestro en torno a su muerte. Al poco tiempo de su desaparición, comenzó a circular una teoría que sostiene que el cuerpo de Walt Disney fue suspendido en criogenia, con tal de esperar el avance de la ciencia que algún día lo devolverá a la vida. De acuerdo a esta hipótesis, su cuerpo está oculto bajo el Paseo de los Piratas del Caribe en Disneyland, a la espera de un futuro donde la tecnología pueda hacer posible lo imposible. Los defensores de este rumor señalan como pruebas el supuesto secretismo que rodeó su muerte y su entierro, pues aseguran que la noticia de su fallecimiento fue retrasada para permitir a los médicos preparar su cuerpo para la criogenia y que la verdadera ubicación de sus restos sigue siendo un misterio cuidadosamente guardado. Lindsay Lohan tenía una gemela. La película Juego de Gemelas, estrenada en 1998, marcó el inicio de la carrera de Lindsay Lohan al interpretar a las gemelas Annie y Hallie separadas al nacer y reunidas en un campamento de verano. Tan pronto llegó a la pantalla, el largometraje fue un super éxito de taquilla, y también destacó por la habilidad de la joven actriz al desempeñar dos papeles a la vez. Con el paso de los años, surgió una teoría inquietante que cuestiona esta hazaña, ya que según algunos rumores, Lindsay no interpretó ambos roles, sino que su supuesta hermana gemela Kelsey Morgan Lohan fue quien dio vida a la otra melliza en la película.
Los defensores de esta teoría argumentan que en 1998 la tecnología no era lo suficientemente avanzada para duplicar a una actriz en pantalla con tanta precisión. La primera versión de esa teoría asegura que Disney eliminó a Kelsey alegando que Lindsay Lohan era la más talentosa y tenía mayor potencial para convertirse en estrella. Mientras tanto, otra variante sugiere que Kelsey desapareció misteriosamente, lo cual produjo la separación de sus padres y contribuyó al posterior declive de la carrera de su hermana. Curiosamente, en 2006, Lindsay protagonizó la película Sé quién me mató, en la que interpretó a dos gemelas perseguidas por un asesino en serie y trajo como resultado que algunos fans expresaran que ese papel no fue casualidad, sino un reflejo simbólico de su propia historia. Stanley Kubrick falsificó la llegada del hombre a la luna. El alunizaje del Apolo 11 el 20 de julio de 1969 fue un hito histórico que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Aquel día se calcula que 530.000 millones de personas siguieron en vivo como los astronautas Neil Armstrong y Buzz Aldrin dieron sus primeros pasos en la superficie lunar e hicieron realidad el sueño de explorar el satélite que orbita la Tierra. Por más que la gran mayoría de la población consideró este un evento real de la carrera espacial, un grupo numeroso cree que se trató de un montaje. Esto se debe a que apenas un año antes, el director de cine Stanley Kubrick asombró al público en 2001 Odisea del Espacio, una película que revolucionó el cine al ofrecer una representación del espacio exterior tan realista como impactante. Apenas el Apolo 11 regresó a la Tierra, los teóricos de la conspiración plantearon que el gobierno estadounidense reclutó a Stanley Kubrick para recrear el alunizaje en un estudio de Hollywood, con el fin de superar a la Unión Soviética en la carrera espacial. La realidad es que el alunizaje del Apolo 11 fue un logro auténtico, que cambió por completo la forma en que miramos el espacio y abrió la posibilidad de que la humanidad se convierta en una especie interplanetaria en el futuro. Pero a pesar de la evidencia que confirma la llegada del hombre a la luna, millones siguen convencidos de que todo fue una farsa. Además, el realismo mostrado en 2001 Odisea del Espacio no era prueba de un fraude, sino el resultado de la obsesión del cineasta por la precisión, quien colaboró con expertos en tecnología aeroespacial para garantizar que su visión del cosmos fuera lo más exacta posible. La princesa Diana fue asesinada. El 31 de agosto de 1997, el mundo quedó en shock al enterarse del trágico fallecimiento de Lady Di en un accidente automovilístico en París. Tan pronto se secaron las lágrimas, surgió una avalancha de teorías conspirativas alimentadas principalmente por Mohamed Al-Fayed, padre de su pareja Dodi Al-Fayed, quien también murió en el accidente. En los años posteriores al accidente, el empresario egipcio acusó a varios miembros de la realeza británica, en peculiar al príncipe Philip y al príncipe Carlos, de ordenar al servicio de inteligencia secreto eliminar a Diana, porque supuestamente la familia real no podía permitir que la princesa se casara con un musulmán. Como si esto no fuera suficiente, Mohamed Al-Fayed afirmó que la princesa de Gales estaba embarazada al momento de su muerte. Los defensores de esta teoría señalan que su cuerpo fue parcialmente embalsamado antes de la autopsia, el cual, un procedimiento que habría dificultado cualquier análisis de sangre para confirmar un embarazo. Con el fin de desmentir esta hipótesis, la policía británica llevó a cabo un análisis de sangre encontrado en el auto accidentado. Los resultados no mostraron presencia de la hormona HCG, indicadora de un embarazo. Pero aún así, la teoría de que Diana fue silenciada sigue más viva que nunca a casi 30 años de su trágica muerte. Michael Jackson fue castrado químicamente. En la Italia del siglo XVI, la práctica de castrar a jóvenes cantantes de ópera antes de la adolescencia era una medida extrema para conservar sus voces agudas y angelicales. Pero lo que resulta más impactante es que el Dr. Conrad Murray, médico personal del rey del pop, en sus últimos años de vida, afirmó que el cantante fue castrado químicamente por su padre, para preservar su distintiva voz aguda. Este proceso implica detener el 95% de la producción de testosterona, dando como resultado la interrupción del desarrollo natural de la pubertad. De acuerdo a esta teoría, la extraordinaria capacidad vocal de Michael Jackson desafiaba los límites de lo esperado en un hombre adulto, y supuestamente solo es posible gracias a esa intervención. Incluso el médico francés y experto en ópera Alain Brochereau apoyó la idea en 2011, argumentando que la voz de la intérprete de Thriller tenía características propias de alguien sometido a la castración química. No obstante, muchos desestiman esta teoría como un simple mito. El mejor argumento es que la familia de Jackson es ampliamente conocida por su talento vocal y ofrecen varios ejemplos de voces masculinas agudas entre los hermanos de Michael, con quienes formó la banda de Jackson 5. Jay-Z y Beyoncé pertenecen a los Illuminati. Ante los ojos de millones de personas, esa pareja representa la cúspide del poder y el éxito, cuyo alcance se extiende más allá de la música hasta convertirse en dos de los mayores íconos culturales de nuestra era. No obstante, algunos sostienen que su éxito no es solo fruto de su talento y trabajo duro, sino de su pertenencia a los Illuminati,
la enigmática sociedad secreta fundada en Baviera en el siglo XVIII. Esta teoría conspirativa asegura que Jay-Z y Beyoncé utilizan su fama para enviar mensajes subliminales sobre su membresía. Y de hecho los creyentes de esta hipótesis sostienen que los videos musicales de ambos están cargados de simbología oculta, triángulos, ojos que todo lo ven y referencias esotéricas que supuestamente indican la lealtad a los Illuminati. Lo más inquietante es la creencia de que los Illuminati buscan establecer un nuevo orden mundial, donde un régimen totalitario, liderado exclusivamente por las élites ricas y poderosas, se adueñará del planeta entero, y que tendrá a Beyoncé y Jay-Z como dos de sus principales líderes. Justin Bieber es un reptiliano. La teoría de los reptilianos sostiene que las personas más influyentes del mundo como artistas, políticos y la realeza son una especie de reptiles que adoptaron forma humana para manipular a la población. Por más que suene disparatado, hay quienes afirman haber presenciado la transformación de Justin Bieber en uno de estos seres. Todo comenzó en marzo del 2017, cuando un sitio web australiano publicó un artículo con un impactante titular que decía: cientos de fans aseguran haber visto a Justin Bieber convertirse en un reptil gigante. De acuerdo al reporte, varias fuentes anónimas afirmaron que el cantante de Peaches se ocultó detrás de un guardaespaldas mientras sufría una metamorfosis que lo delataba como reptiliano. A pesar de que algunos testigos aseguraron tener videos y fotografías del extraño suceso, dichas pruebas nunca salieron a la luz, y al final, esa historia sobre Justin Bieber convertido en un reptiliano quedó desacreditada por completo. La CIA asesinó a Marilyn Monroe. Cuando esa superestrella fue hallada sin vida en 1962, la versión oficial señaló una reacción adversa a los medicamentos como la causa de su muerte. Pero a más de 6 décadas de su desaparición, sus seguidores están convencidos de que su trágico final fue el resultado de un complot liderado por la Agencia Central de Inteligencia. Mientras estaba en la cima de su carrera, Marilyn mantuvo romances tanto con el presidente John F. Kennedy como con su hermano el fiscal general Robert Kennedy. Supuestamente la actriz tuvo acceso a secretos gubernamentales altamente sensibles y se convirtió en un riesgo para la seguridad nacional si estos datos salían a la luz, por lo que los hermanos Kennedy ordenaron a la CIA que la eliminara. De acuerdo al Dr. Thomas Noguchi, encargado de realizar la autopsia, el estómago de Marilyn estaba completamente vacío, sin rastro de los medicamentos que presuntamente provocaron su muerte. Eso significa que a lo largo de los años, las palabras del doctor avivaron la teoría de que su muerte fue cuidadosamente planeada para parecer que se quitó la vida y asegurarse de que nunca revelaran los secretos más oscuros de los hermanos Kennedy. Paul McCartney está muerto. El 12 de octubre de 1969, una extraña llamada un programa de radio en Detroit desató una de las teorías conspirativas más extrañas y longevas de la historia de la música. Aquella noche, un oyente instó al presentador Ross Gibb a reproducir la canción Strawberry Fields Forever al revés, donde supuestamente se suponía escuchar a John Lennon decir "enterré a Paul". Dicha declaración fue el punto de partida para una teoría que aseguraba que Paul McCartney había muerto en un accidente de tránsito en 1966 y que un doble tomó su lugar en la banda. Enseguida la idea se propagó como un incendio y llevó a los fans a buscar evidencias en otros discos de los Beatles, con uno de los ejemplos más conocidos siendo la portada de Abbey Road, que muchos interpretaron como un cortejo fúnebre. Según esta hipótesis, John Lennon, vestido de blanco, representaba al predicador, Ringo Starr de negro el enterrador, Paul McCartney descalzo era el cadáver y George Harrison en jeans encarnaba al sepulturero. Por más que este mito ha sido desmentido innumerables veces y Paul McCartney sigue activo en la música, el rumor ha sobrevivido al paso del tiempo, e incluso hoy en día, algunos fans insisten en que el Paul que conocemos en realidad es un impostor. Beyoncé fingió su embarazo. La vida de la cantante de Drunk in Love ha estado envuelta en un sinfín de teorías conspirativas que intentan explicar su éxito arrollador, y de todas estas historias, una de las más comentadas asegura que nunca estuvo embarazada. En 2011, cuando Beyoncé anunció que esperaba su primera hija con Jay-Z, los rumores no se hicieron esperar, pues una descabellada hipótesis sugería que estaba fingiendo su embarazo y que en realidad Blue Ivy había sido concebida a través de un vientre de alquiler. Varios años después, estas especulaciones dieron paso a acusaciones aún más extrañas cuando Kimberly Thompson, la baterista en una de las giras de la cantante, afirmó que ella era una bruja y hasta la acusó de usar magia negra para asesinar a su gato. Kimberly incluso solicitó una orden de restricción contra Beyoncé, asegurando que temía por su seguridad, pero al final solo se trató de alguien desesperada por conseguir sus 15 minutos de fama. Katy Perry es JonBenét Ramsey. El caso de la pequeña estrella de concursos de belleza infantil JonBenét Ramsey conmocionó al mundo cuando fue encontrada sin vida en su hogar en Boulder, Colorado, el 26 de diciembre de 1996. Desde aquel trágico día,
la identidad de su asesino sigue siendo un misterio, lo cual alimentó una interminable serie de teorías y especulaciones sobre lo que realmente ocurrió. En tiempos recientes, el caso dio un giro inesperado con una teoría que plantea que JonBenét nunca murió, y en realidad fue secuestrada y llevada a California, donde creció para convertirse en nada más y nada menos que Katy Perry, la reconocida superestrella de la música. Los defensores de esta idea aseguran que las fotografías de ambas muestran un asombroso parecido. Sin embargo, el argumento se desmorona con un detalle fundamental. Katy Perry nació en 1984, mientras que JonBenét llegó al mundo en 1990. A pesar de esta discrepancia insalvable, algunos aún creen fervientemente que la pequeña sigue en el mundo de los vivos, grabando un super éxito tras otro. Elvis Presley está vivo. El 16 de agosto de 1977, el mundo perdió una de las más grandes estrellas cuando el rey del rock and roll fue hallado muerto en Graceland, su mansión en Tennessee, a la que llamó hogar por casi 20 años. Pero apenas se apaciguó la tristeza por su pérdida, un grupo de fans comenzó a investigar si realmente murió aquella tarde de agosto. En 1989, 3 apasionados fanáticos llevaron estas dudas a otro nivel tras fundar la Sociedad de Avisamientos de Elvis, cuya misión era documentar cada testimonio de personas que afirmaban haber visto al legendario cantante con vida. El mismo grupo de fanáticos también propuso varias razones por las que Elvis podría haber fingido su muerte. La primera versión afirma que tenía conflictos con la mafia y al no encontrar salida para sus problemas, el FBI lo ayudó a desaparecer a través de su programa de protección de testigos. Otra hipótesis sugiere que simplemente buscaba escapar de la implacable presión del estrellato que consumió toda su energía y le trajo innumerables problemas de salud. Por ende encontró que huir de la fama era su única forma de llevar una vida normal donde no tuviera que subir al escenario cada noche. Khloe Kardashian es hija de O.J. Simpson. Durante años, los seguidores de Keeping Up with the Kardashians han debatido uno de los rumores más persistentes en torno a la familia, la posibilidad de que Khloe no sea hija biológica de Robert Kardashian. Entre las teorías más populares, muchos creen que el verdadero padre de la socialité podría ser el exjugador de fútbol americano y actor O.J. Simpson. Aunque esa especulación ha circulado desde hace décadas, cobró fuerza cuando Johnny McDowell, una amiga cercana de la familia, afirmó que Robert Kardashian era plenamente consciente de que Khloe no era su hija biológica, y para asombro de todos, aseguró que Kris Jenner tuvo una aventura con O.J. Simpson a mediados de los años 80, siendo Khloe el resultado de la relación. A pesar de que ninguno de los involucrados confirmó la teoría, los fanáticos están convencidos de que Robert Kardashian conocía la verdad desde el principio. Aún así decidió criar a Khloe como si fuera su hija propia, demostrando su amor y compromiso inquebrantable hacia su familia, sin importar que no existiera un lazo biológico. Los miembros de la familia real británica son reptilianos. El ex reportero de la BBC David Icke se ha convertido en el rostro más conocido detrás de una de las teorías conspirativas más extravagantes y controvertidas de la historia. Según el periodista, la familia real británica pertenece a un grupo de reptiles humanoides con la habilidad de cambiar de forma y que supuestamente se alimentan de carne humana. Para Icke, esos seres a los que llama Anunnaki forman parte de la realeza e incluye a líderes mundiales, actores y músicos influyentes. Además afirma que estos reptilianos han manipulado a la humanidad desde tiempos inmemoriales y que su verdadero objetivo es esclavizar a la raza humana, a la par que son los responsables de algunos de los momentos más oscuros de la historia. En sus teorías, Icke señala a la reina Elizabeth II y a su familia como reptilianos con coronas, y hasta los describe como depredadores despiadados que ocultan su verdadera naturaleza bajo el brillo de la monarquía. La CIA asesinó a Bob Marley. La vida del cantante de reggae y embajador de la música jamaiquina terminó trágicamente el 11 de mayo de 1981 tras una larga batalla contra el cáncer que lo aquejaba desde hacía 4 años. Varias décadas después de su desaparición, salió a la luz una sorprendente teoría que cambió por completo el legado de la leyenda de la música. Estando en su lecho de muerte, un hombre identificado como Bill Oxley confesó haber participado en 17 asesinatos entre 1975 y 1985 en nombre del gobierno estadounidense mientras trabajaba como agente de la CIA. Entre sus víctimas se encontraba Bob Marley, debido a que representaba una amenaza directa para los objetivos de la Agencia Central de Inteligencia, al utilizar su música e influencia para inspirar una revolución entre las masas. Además, el intérprete de Could You Be Loved destinaba sus recursos y apoyo a causas políticas y sociales que chocaban frontalmente con los intereses estadounidenses. Bill Oxley también expresó que la agencia consideraba que el impacto de Marley era demasiado grande como para ser ignorado. Así que tomaron la decisión de silenciarlo para siempre antes de que su mensaje de unidad y resistencia ganara más fuerza. Britney Spears trabajó para el presidente George W. Bush. En 2001, la princesa del pop lanzó su tercer álbum, cuyo tercer sencillo, titulado I'm a Slave for You, apenas alcanzó el puesto número 21 en la lista Billboard y fue calificado como un desempeño modesto para una estrella de su calibre. Lamentablemente el contexto jugó en su contra,
pues el álbum fue lanzado en medio del tenso clima sociopolítico de septiembre del 2021, cuando el mundo entero tenía los ojos puestos en eventos mucho más sombríos. Esto quiere decir que Britney ya no acaparaba las portadas como antes y su carrera necesitaba un impulso para mantenerse en el centro de la atención. En paralelo, el gobierno de George W. Bush enfrentaba crecientes críticas por las guerras en Irak y Afganistán, marcadas por un enorme costo humano y económico. Britney fue utilizada como un arma de distracción masiva, ya que protagonizó un escándalo tras otro con tal de desviar la atención pública de los eventos que afectaban la presidencia de Bush. Entre esos eventos destacan su beso con Madonna en los MTV Video Music Awards del 2003 y su fugaz matrimonio de 55 horas con su amigo de la infancia Jason Alexander en 2004, con ambas situaciones coincidiendo con los momentos de mayor desaprobación hacia la administración de Bush. Incluso su infame colapso en 2007, cuando se afeitó la cabeza y fue ingresada a rehabilitación, ocurrió en un periodo de máxima presión pública por el fin de las guerras. Lo que resulta más curioso es que Bush culminó su mandato presidencial en enero del 2009, y enseguida los escándalos de Britney comenzaron a disminuir. Si bien no hay pruebas sólidas, esas coincidencias alimentan la teoría de que la cantante pudo ser la pieza clave en un elaborado plan para distraer al mundo de la guerra y su costo de varios trillones de dólares. Beyoncé es madre de Solange. Una de las teorías más extravagantes sobre la multipremiada cantante plantea que Solange no es su hermana menor y en realidad es su hija nacida cuando todavía era una adolescente. A pesar de que solo existen 5 años de diferencia entre ambas, esta historia ha capturado la imaginación de muchos fans, al sugerir un secreto familiar oculto tras el brillo de los escenarios. El origen de esta teoría proviene de un empleado del Departamento de Salud de Texas, quien reveló que Beyoncé no nació el 4 de septiembre de 1981, como se ha registrado oficialmente, sino en 1974. Al llegar a la adolescencia, quedó embarazada de Solange, pero en vez de ser registrada como su madre, sus padres Matthew y Tina Knowles criaron a la bebé como si fuera su hija, para proteger la incipiente carrera de Beyoncé y evitar el escrutinio público. Los defensores de esta hipótesis afirman que la intérprete de Texas Hold'em no solo tendría a sus 3 hijos conocidos Blue Ivy, Romy y Sir Carter, sino también a Solange como su primogénita, y hasta esa abuela de Daniel Jules Smith, el hijo de 20 años de su supuesta hermana. Backstreet Boys y NSYNC. Si fuiste adolescente o adulta joven entre finales de los 90 y principios del 2000, esas dos bandas definieron tu época. En aquel entonces sus canciones eran himnos, sus videos dominaban MTV y sus conciertos eran eventos multitudinarios. Pero detrás del brillo, la fama y el furor adolescente, había una sombra. Lou Pearlman, el hombre que los creó y los estafó. Este emprendedor no era un productor musical en el sentido tradicional, porque no tenía oído para la música, pero sí una mente afilada para los negocios. Eso significa que su talento no estaba en componer canciones, sino en vender la imagen de las boy bands más exitosas de la época. Su historia se remonta a mediados de los 90, cuando notó el masivo éxito de New Kids on the Block y supo que había que hacer lo mismo con Backstreet Boys, la banda que creó y enseguida se volvió una sensación mundial. No satisfecho con los millones que lo hizo ganar Nick Carter y compañía, repitió la fórmula con NSYNC, una banda de estilo similar con 5 chicos cantando temas que enloquecían a todas las fanáticas adolescentes. En su apogeo, las dos bandas vendieron más de 200 millones de álbumes y le dieron a su creador la increíble fortuna de 300 millones de dólares, con la que tenía planes de convertirse en el magnate musical más poderoso del mundo. Pero el éxito tenía un precio y no lo pagaba él. Después de años de giras agotadoras, canciones número 1 y ventas millonarias, Justin Timberlake y sus compañeros recibieron sus primeros cheques de apenas $10,000 cada uno, e inclusive Lance Bass confesó que solo recibían $35 diarios para cubrir sus gastos. En el otro extremo, AJ McLean de los Backstreet Boys reveló que mientras Lou Pearlman vivía en mansiones, viajaba en jets privados y acumulaba lujos, los artistas que lo hicieron multimillonario a duras penas podían pagar el alquiler de sus apartamentos. Esto es apenas la punta del iceberg, debido a que el productor utilizó la fama de sus grupos como carnada para atraer inversionistas a su empresa, Transcontinental, que supuestamente tenía una aerolínea, un estudio de cine y música, agencias de talentos, restaurantes y bienes raíces. Pero en realidad todo era un esquema Ponzi, donde tomaba dinero de sus nuevos inversionistas para pagarle a los anteriores hasta que el sistema colapsó. Cuando las bandas por fin escaparon a su control, no había nada que recuperar, pues el dinero se esfumó en fraudes, deudas y lujos extravagantes. Eventualmente las autoridades lo atraparon y fue condenado a pagar $310 millones en restitución y 200 millones más en multas, pero sin un centavo en su bolsillo. Lou Pearlman murió en prisión en 2016, sin que nunca le pagara a los cantantes la fortuna que realmente merecían. Johnny Depp. A lo largo de su carrera en el cine, el protagonista de Piratas del Caribe amasó una fortuna de $900 millones, pero en 2018 descubrió que casi todo su dinero había desaparecido, dejándolo al borde de la bancarrota.
y no tuvo más opción que demandar a la empresa The Management Group, encargada de administrar sus finanzas, alegando que usaron sus fondos de manera fraudulenta y sin su consentimiento. Johnny aseguró ante la ley que la compañía transfirió $7 millones a su hermana Christy y otros $750,000 a su asistente Nathan Holmes sin su autorización. A la vez afirmó que pagó $5.6 millones en recargos al Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos debido a que sus asesores financieros no declararon sus impuestos a tiempo. Pero eso no fue todo. En su demanda, con la que exigió el pago de $25 millones, también alegó que la empresa utilizó su dinero para inversiones privadas, pero lo devolvieron sin intereses y le produjeron graves problemas económicos. Por su parte, los exagentes del actor negaron actuar de manera fraudulenta y lo contrademandaron, argumentando que su extravagante estilo de vida fue la verdadera causa de su crisis financiera. Incluso expresaron que por varios años gastó un promedio de $2 millones mensuales en lujos sin control, que lo dejaron cerca de la bancarrota. Hacia finales del 2018, ambas partes llegaron a un acuerdo extrajudicial y mantuvieron en secreto la cantidad que el actor recibió tras la disputa legal. Aunque Johnny se recuperó de los problemas judiciales económicos de los últimos años, su fortuna actual es de aproximadamente $150 millones, la cual es una suma mucho menor a los 900 millones que alguna vez representaron su patrimonio. Beyoncé. El ascenso de la tejana hasta la cima de la industria musical no fue un camino que recorrió sola. Desde sus inicios en Destiny's Child, su padre, Matthew Knowles, fue la mente detrás de su éxito, manejando cada aspecto de su carrera con una férrea determinación. Durante años fue su representante, su estratega y en muchos sentidos su mayor aliado, hasta que en 2011 la relación entre padre e hija se rompió de manera irreversible por un motivo devastador. Matthew le estaba robando dinero. En un principio Beyoncé intentó suavizar la separación, asegurando que solo se trataba de una decisión empresarial y expresó su gratitud por todo lo que su padre hizo. Pero la verdad no tardó en salir a la luz, dado que una auditoría, ordenada por los abogados de la cantante, reveló que Matthew desvió fondos del presupuesto de sus giras y fue despedido inmediatamente. Lejos de admitir la culpa, el padre de la cantante defendió su inocencia con uñas y dientes, al afirmar que la auditoría era falsa y que su despido fue orquestado para justificar su salida de la vida profesional de su hija. Incluso aseguró que la agencia de talentos Live Nation pagó $4 millones a Beyoncé para convencerla de cambiar de manager. Aunque el artista ha mantenido su vida privada bajo estricto control, hay señales de que su relación con su padre nunca volvió a ser la misma. Es más, se especula que su distanciamiento se remonta al 2009, cuando Matthew se divorció de su madre Tina Knowles. Desde entonces, las interacciones públicas entre ellos han sido escasas y frías, lo que alimenta la especulación de que las heridas familiares jamás sanaron del todo. Elton John. En el año 2000, el intérprete de Goodbye Yellow Brick Road se vio envuelto en un escándalo financiero que sacudió a la industria, tras presentar una demanda en contra de su contador Andrew Hayden, acusándolo de negligencia y mal manejo de sus finanzas. Para ese entonces, Sir Elton ya era conocido por su extravagante estilo de vida, pero aseguraba que su crisis económica no solo se debía a sus propios excesos, sino también a las supuestas malas decisiones de su asesor. Si bien admitió derrochar 30 millones de libras, tan pronto firmó un contrato discográfico de 40 millones con Pelagram en 1996, incluyendo la compra de propiedades por 9.6 millones y hasta casi 300,000 libras en flores, insistió en que gran parte de su fortuna fue mal administrada. De todas sus acusaciones, la más escandalosa planteaba que Andrew Hayden utilizó 20 millones de libras de su dinero para cubrir gastos de su gira que según él no le correspondían. Con esa demanda esperaba recuperar la cuantiosa suma, pero la justicia no estuvo de su lado. Al no presentar pruebas suficientes para respaldar su acusación, el tribunal falló a favor de Hayden y Elton fue condenado a pagar las 8 millones de libras incurridas en costos legales por su ex contador. Para muchos, el resultado del juicio no fue una sorpresa, dado que el cantante ha reconocido en más de una ocasión que no tiene la menor habilidad para manejar el dinero. Es más, en la ocasión en que su gira de conciertos fue patrocinada por el banco Citibank, bromeó diciendo que si lo pusieran a cargo de la institución financiera, lo llevaría a la bancarrota en menos de 5 días. Marc Anthony. Por casi una década comprendida del 2009 al 2017, este cantante fue víctima de una traición silenciosa que le costó una fortuna cuando su propio contador, Kyle Tessiero, aprovechó el acceso a sus finanzas para cargar $9 millones a su tarjeta de crédito American Express sin que el artista supiera. De hecho, la estafa fue tan discreta y meticulosa que pasó completamente desapercibida por años. A lo largo de este tiempo, el contador llevó una vida de lujos y excesos financiada con el dinero del intérprete de Vivir mi vida, ya sean noches interminables en clubes nocturnos, viajes en jets privados y cenas en los restaurantes más exclusivos. No obstante, la estafa se desplomó cuando la compañía emisora de la tarjeta detectó una transacción sospechosa y decidió investigarla.
Fue en ese momento cuando Marc Anthony descubrió la impactante realidad. Su propio contador lo había estado robando a plena vista. A pesar del millonario de Falco, Kyle Tessiero apenas pudo ofrecer una compensación simbólica, porque a pesar de vender un yate y un auto, solo pudo devolver alrededor de $100,000. Una cifra insignificante en comparación con lo que le sustrajo. Pero quizás lo más sorprendente de toda la historia es que Marc Anthony nunca notó la desaparición de esos 9 millones, lo cual deja abiertas dos posibilidades. O tiene tanto dinero que la pérdida no afectó su fortuna, o simplemente no lleva el control estricto de sus finanzas. Finalmente la justicia condenó a Kyle Tessiero a cumplir entre 2 y 6 años de prisión, pero gracias al hacinamiento de las cárceles y su buena conducta, fue liberado antes de cumplir toda su condena. Rihanna. A finales del 2009, la cantante nacida en Barbados vivió uno de los momentos más turbulentos de su carrera, pero esta vez no tenía nada que ver con la música. En aquella ocasión, acusó a su contador Peter Gunness de tomar decisiones financieras desastrosas que la dejaron prácticamente en bancarrota, ya que según sus documentos presentados en la corte, a principios de ese año tenía $11 millones en efectivo, pero en diciembre la cifra se desplomó a solo $2 millones. La situación se tornó más grave cuando Rihanna descubrió que su gira Last Girl on Air Tour estaba perdiendo dinero, pero su contador nunca le advirtió sobre su precaria situación financiera. Mientras la cantante veía cómo su fortuna se desvanecía, Peter Gunness se defendía asegurando que el problema no era su gestión, sino los excesivos gastos del artista en ropa de diseñador, joyas y fiestas. Además señaló que ella adquirió una lujosa mansión valorada entre $7 y $7.5 millones, lo que contribuyó a su crisis de liquidez. La intérprete de Umbrella no se quedó de brazos cruzados y presentó una demanda exigiendo los $9 millones que, según ella, nunca debieron desaparecer. Por su parte, el contador argumentó que su trabajo era manejar sus cuentas e impuestos, pero no controlar sus gastos. Finalmente, el caso fue desestimado por el juez, pero al menos la artista se recuperó gracias a sus ventas de álbumes, giras de conciertos y la creación de la marca de cosméticos Fenty, que le dieron una fortuna de $1.400 millones. Uma Thurman, Sylvester Stallone y Al Pacino. Kenneth Starr no era un contador y administrador financiero común y corriente, sino un maestro del engaño que durante la década del 2000 construyó un imperio fraudulento basado en la confianza de algunas de las celebridades más adineradas de Hollywood. A través de su esquema Ponzi, logró robar $35 millones a sus clientes, moviendo el dinero de unos para pagarle a otros hasta que todo se vino abajo. Uma Thurman fue una de sus víctimas más destacadas. En primera instancia, la estrella de Kill Bill lo contrató para gestionar sus finanzas, pero cuando descubrió que perdió $1 millón, irrumpió furiosa en su oficina exigiendo respuestas. Gracias a su capacidad para manipular a otros, Kenneth Starr logró calmarla y le devolvió la suma, pero lo hizo usando los fondos de otros clientes. Sylvester Stallone también cayó en sus redes cuando le aconsejó seguir invirtiendo en la cadena de restaurantes Planet Hollywood, mientras advertía a otros clientes que se alejaran porque la empresa estaba al borde de la quiebra. Si bien el actor de Rocky lo demandó, resolvieron el asunto en un acuerdo privado, lo cual sugiere que una vez más, Starr usó el dinero de terceros para cubrir sus huellas. Al Pacino fue otra de las víctimas de su estafa, aunque tuvo más suerte que el resto. Justo unas semanas antes de que el fraude colapsara, exigió que le devolvieran su dinero y evitó perder millones. Pero otros clientes como Natalie Portman, Martin Scorsese y Wesley Snipes no fueron tan afortunados y perdieron cantidades astronómicas. Cuando Kenneth Starr por fin fue arrestado, la justicia lo condenó a 7 años y medio de prisión, pero nunca pagó un centavo porque el dinero se había esfumado en uno de los esquemas Ponzi más grandes de la historia. Sting. El legendario músico que alcanzó la fama con The Police y consolidó una brillante carrera como solista, nunca imaginó que la persona encargada de administrar su dinero estaba saqueando sus cuentas. Durante los años 90, el asesor financiero Kid Moore no solo robó millones de dólares, sino que los invirtió en negocios cuestionables y financió una vida de lujos a costa del artista. De esta forma, el dinero sustraído terminó en proyectos tan variados como una cadena de restaurantes en Australia e Inglaterra, así como también en empresas dedicadas a la reconversión de material militar ruso. Además, Moore utilizó parte de los fondos robados para pagar sus propios impuestos y deudas personales. La estafa se extendió por años hasta que en 1995, una fuente anónima alertó a Sting sobre la traición y cuando revisó sus cuentas bancarias, comprobó que le habían sustraído $9.4 millones. Al preguntarle por qué no notó la desaparición de su dinero, el cantante explicó que Moore creó 70 cuentas bancarias diferentes y realizaba constantes transferencias de monedas extranjeras como marcos alemanes y yenes japoneses, a la par que todo estaba cuidadosamente disfrazado, como ingresos de conciertos, apariciones en televisión y ventas de álbumes. Por más que la justicia ordenó al ladrón a devolver 4.8 millones de intereses, Sting nunca recuperó el total porque el acusado no tenía fondos suficientes para pagar una suma tan grande.
al menos tiene la suerte de ser un artista exitoso que tan solo por la canción Every Breath You Take obtuvo más de $20 millones en regalías, mientras que el resto de su fortuna asciende a unos asombrosos $550 millones. Robert De Niro. En marzo del 2010, el reconocido vendedor de artes Lawrence Salander cayó en desgracia tras declararse culpable de 30 cargos de hurto mayor y fraude. Su estafa fue una de las más grandes de la historia del mundo del arte, al alcanzar $100 millones robados a grandes personalidades, incluido Robert De Niro. Según la Fiscalía de Manhattan, llevó a cabo el esquema Ponzi mientras realizaba otros robos para financiar un estilo de vida digno de la realeza, con viajes de compras en avión privado a Europa, propiedades de lujo en los vecindarios más exclusivos de Nueva York y una vida de excesos que parecía no tener fin. En el caso del actor ganador del Oscar, le confió las ventas de las valiosas pinturas de su padre, el artista Robert De Niro Sr., pero nunca recibió ni un centavo de las multimillonarias transacciones. Cuando la verdad salió a la luz, Lawrence Salander no tenía fondos suficientes para devolver el dinero a sus víctimas, quienes vieron cómo sus inversiones se desvanecían sin remedio. Por este crimen, la justicia lo sentenció a una pena de entre 6 y 18 años de cárcel en Rikers Island, donde cumple su condena, mientras espera que el juez le conceda la libertad condicional debido a su avanzada edad. Elvis Presley. Thomas Andrew Parker, mejor conocido como el coronel Tom Parker, fue mucho más que un manager para el rey del rock and roll. En realidad, fue el arquitecto de su carrera, pero también el hombre que lo ató a un contrato que lo exprimió hasta su último aliento. Desde que lo tomó bajo su ala en 1955, convirtió a Elvis en la estrella más grande de la música, pero a diferencia de otros representantes que cobraban un 10% de las ganancias, el coronel Tom logró que el cantante le otorgara el 50%, argumentando que al ser su único cliente, merecía una porción mayor de su éxito. Bajo su control, Elvis trabajó sin descanso grabando álbum tras álbum, se embarcó en giras agotadoras y protagonizó películas que detestaba, pero que le dejaban grandes sumas de dinero, aunque no necesariamente para él. Cuando el intérprete de Suspicious Minds se agotó del frenético ritmo de trabajo e intentó tomar las riendas de su carrera, el coronel lo obligó a establecer una residencia de conciertos en Las Vegas, no por el beneficio artístico, sino para saldar sus propias deudas y apuestas. Si alguna vez te preguntaste por qué Elvis nunca rompió lazos con su manager, la razón es escalofriante, pues le presentó un contrato que estipulaba que debía pagarle entre 2 y 10 millones de dólares para romper su relación laboral. En ese momento, la precaria situación financiera del músico le impidió reunir la suma y lo dejó atrapado bajo las garras del coronel. Incluso después de la muerte del rey en 1977, Tom Parker siguió explotando su imagen y controlando su patrimonio, hasta que en 1980, un juez determinó que su manejo de la carrera de Elvis fue poco ético, al descubrir que el cantante perdió millones en derechos de autor porque el manager, en su afán de control, nunca lo inscribió en la Sociedad Estadounidense de Compositores, Autores y Editores. Lo más irónico de todo es que el coronel Tom despilfarró los más de 100 millones de dólares que ganó con Elvis apostando en los casinos de Las Vegas, y hasta la época de su muerte en 1997, su patrimonio se había reducido a menos de $1 millón. Taylor Swift. Durante años, Taylor Swift evitó hacer declaraciones políticas, pero todo cambió cuando Donald Trump llegó a la presidencia. En 2018, por primera vez en su carrera, habló abiertamente sobre la política para criticar a la entonces candidata republicana Marsha Blackburn, aliada de Trump. En esa ocasión, expresó que su preocupación por los derechos de las mujeres, la comunidad LGBTQ+, y el racismo sistémico, dejando claro que su visión era opuesta a la del presidente. En 2020, en plena campaña de reelección de Trump, Swift fue aún más directa. En mayo de este año, tras el asesinato de George Floyd y las protestas de Black Lives Matter, la cantante condenó la respuesta de Trump acusándolo de avivar la violencia con sus tweets incendiarios. El mensaje en Twitter de Taylor fue contundente. Después de avivar las llamas del supremacismo blanco y el racismo durante toda su presidencia, tienes la audacia de fingir superioridad moral antes de amenazar con violencia. Te echaremos en noviembre. También participó activamente en la campaña para incentivar el voto joven y dejó claro su apoyo a Joe Biden. En las elecciones del 2024, en las que Donald Trump buscaba retornar a la Casa Blanca, Taylor Swift apoyó abiertamente a la candidata demócrata Kamala Harris. Con estos hechos, vemos cómo pasó de ser un artista que evitaba la política a convertirse en una de las voces más influyentes en contra de Donald Trump. Selena Gómez. En enero del 2025, la actriz y cantante Selena Gómez expresó de manera muy emotiva su descontento frente a las políticas de deportación masiva de inmigrantes implementadas por la administración de Trump.
En un video compartido en Instagram, Selena se mostró visiblemente afectada, denunciando lo que consideraba decisiones injustas que afectan a comunidades vulnerables. En ese momento, su mensaje se centró en la preocupación por la forma en que esas políticas separaban familias y dejaban a muchas personas en situaciones precarias, resaltando el impacto humano detrás de las medidas migratorias. Aunque el video fue eliminado poco después, la reacción fue inmediata y polarizadora, generando tanto apoyos como críticas. Su trayectoria siempre ha estado ligada a causas sociales, y este episodio reafirma su compromiso con la justicia y la empatía hacia aquellos afectados por decisiones gubernamentales controversiales. A lo largo del tiempo, Selena Gomez ha demostrado ser una voz activa en el debate social, manteniéndose firme en su posición contra medidas que considera dañinas para la cohesión y el bienestar social. Cardi B. La rapera nunca ha tenido miedo a hablar en claro, y cuando se trata de política, su postura en contra de Donald Trump ha sido contundente. Desde el 2016 ha expresado su rechazo hacia el mandatario, pero fue durante su primer mandato cuando intensificó sus críticas, utilizando sus redes sociales para cuestionar sus políticas y decisiones. Uno de los temas que más le preocupaban era el acceso a la salud en Estados Unidos. En 2019, Cardi B criticó la forma en que Donald Trump manejaba el sistema de salud y expresó su apoyo a Bernie Sanders, con quien incluso tuvo una conversación pública sobre el tema. Además, en 2020, durante las protestas del movimiento Black Lives Matter, denunció el discurso incendiario de Trump y lo acusó de fomentar la división racial en el país. En plena campaña presidencial de ese mismo año, Cardi B se involucró activamente en la política, incentivando a sus seguidores a votar y mostrando abiertamente su respaldo a Joe Biden, y no dudó en llamar a Trump un presidente incapaz y peligroso en varias entrevistas y publicaciones. A día de hoy, su postura sigue siendo la misma. Aunque ha disminuido la frecuencia de sus comentarios sobre política, continúa mostrando su apoyo a causas progresistas y defendiendo su visión de un país más inclusivo. Su rechazo a Trump nunca ha sido solo una cuestión personal, sino un reflejo de su interés por temas sociales que afectan a millones de personas. Rihanna. La reconocida cantante y empresaria se destacó no solo por su música, sino también por alzar la voz en momentos críticos en la historia reciente. Tras el trágico suceso en El Paso, Texas en 2019, la artista utilizó su plataforma para denunciar lo que consideraba una respuesta inadecuada y en ocasiones irresponsable por parte de la administración de Trump en relación con la violencia armada y las políticas migratorias. En declaraciones públicas a través de sus redes sociales, Rihanna cuestionó la facilidad con la que se podían obtener armas en comparación con los rigurosos requisitos para obtener una visa, evidenciando lo que veía como prioridades equivocadas en el manejo de la seguridad y la protección de los ciudadanos. Su crítica fue un reflejo de malestar que sentía ante la percepción de que las políticas de Trump favorecían intereses particulares sobre el bienestar general de la sociedad. A lo largo de los años, la postura de Rihanna se ha mantenido firme y consistente. Aunque el contexto político ha evolucionado y ha surgido nuevas controversias, ella continúa abogando por un debate más responsable y humanitario sobre la seguridad y la migración. Ese compromiso no solo refuerza su imagen como una artista comprometida con causas sociales, sino que también inspiran a sus seguidores a cuestionar y participar activamente en la discusión pública. Shakira. La oposición de Shakira comenzó en 2015 cuando el entonces candidato republicano hizo comentarios despectivos sobre los inmigrantes mexicanos llamándolos criminales. En respuesta, Shakira usó sus redes sociales para condenar sus palabras y calificarlas de racistas y odiosas. Cuando Trump asumió la presidencia en 2017, la cantante continuó criticando sus políticas, especialmente aquellas dirigidas contra la comunidad latina y los inmigrantes. Expresó su indignación por la política de separación de familias en la frontera y denunció las condiciones en los centros de detención para niños migrantes, calificándolas como una de las mayores atrocidades del gobierno de Estados Unidos. En 2020, antes de las elecciones, Shakira usó su plataforma para alentar a los votantes latinos a hacer valer su voz y participar en los comicios. Durante su presentación en el Super Bowl con Jennifer López, muchos interpretaron su actuación como un mensaje de resistencia cultural, especialmente cuando incluyeron referencias a la comunidad latina y a los inmigrantes en Estados Unidos. Aunque Shakira no ha hecho declaraciones recientes sobre Trump, sigue siendo una firme defensora de los derechos de los inmigrantes y ha utilizado su influencia para visibilizar temas sociales y políticos. Beyoncé. La cantante ha sido una crítica notable del presidente, utilizando su influencia para expresar su oposición a sus políticas y acciones. En febrero del 2017 condenó la decisión de la administración de Trump de retirar protecciones para estudiantes transgéneros en las escuelas públicas, mostrando su apoyo a la comunidad trans y uniéndose a otras celebridades en protesta. Durante la campaña presidencial del 2024, Beyoncé respaldó a la candidata demócrata Kamala Harris, permitiéndole el uso de su canción Freedom como un tema oficial de la campaña.
Esa canción, lanzada en 2016, es reconocida por su mensaje contra el racismo y ha sido significativa en movimientos sociales. En agosto del 2024, el equipo de la campaña de Trump utilizó Freedom sin autorización en un video promocional. En respuesta, Beyoncé y su equipo legal emitieron una orden de cese y desistimiento, exigiendo que Trump dejara de usar su música sin permiso. Además, en octubre del 2024, participó en un mitin en Houston junto a Kamala Harris, donde ambas criticaron las políticas de Trump, especialmente en relación con los derechos de las mujeres y las restricciones al aborto en Texas. Beyoncé instó a la unidad y a la libertad, subrayando la importancia de proteger los derechos reproductivos y la atención médica. Billie Eilish, siendo una de las artistas más influyentes de la música actual, ha sido una fuerte opositora de las políticas de Donald Trump, especialmente desde su primer mandato. En 2020, durante la Convención Nacional Demócrata, la cantante hizo un llamado a votar en contra de él, asegurando que estaba destruyendo el país, a la vez que lo calificaba como una amenaza para el futuro de los jóvenes. Desde el inicio de su carrera, Eilish ha defendido causas como la lucha contra el cambio climático, los derechos de las mujeres y la justicia social, temas que según ella fueron ignorados o afectados negativamente por la administración de Trump. En varias entrevistas y publicaciones en redes sociales, denunció el manejo de la pandemia, acusando a Trump de poner vidas en riesgo con su desinformación y la mala gestión de la crisis sanitaria. Además, la cantante ha sido contundentemente crítica con el racismo en Estados Unidos, temas que cobraron aún más relevancia en 2020 con el movimiento Black Lives Matter. Asimismo, en sus redes, acusó a Trump de alimentar la división y el odio en el país en lugar de trabajar por la igualdad y la justicia. Robert De Niro. Si alguien en Hollywood ha sido contundente contra Donald Trump, es Robert De Niro. Desde el inicio de la primera campaña presidencial de Trump en 2016, el actor no ha dudado en expresar su descontento, calificándolo como un peligro para Estados Unidos. En una entrevista de ese año, llegó a decir que quería patearle la cara y lo describió como alguien que no tenía las cualidades para liderar un país. Durante el primer mandato de Trump, De Niro intensificó sus críticas y en 2018, durante los premios Tony, subió al escenario y sin filtros lanzó un insulto directo contra el entonces presidente, lo que provocó una ovación de pie del público. A partir de allí, sus declaraciones fueron cada vez más contundentes, llamando a Trump un gángster y advirtiendo que su administración representaba una amenaza para la democracia. En varias entrevistas y apariciones públicas, expresó su preocupación por la división que a su juicio Trump estaba fomentando en la sociedad estadounidense. Incluso tiempo después, en el año 2023, en el marco del Festival de Cine de Cannes, reiteró que sigue considerando a Trump una figura peligrosa, insistiendo en que el daño causado durante su gobierno sigue teniendo repercusiones. Su posición no ha cambiado con el tiempo, consolidándolo como una de las voces más críticas dentro del mundo del entretenimiento. Jack White. El carismático líder de The White Stripes se quejó en 2024 de manera contundente al denunciar el uso no autorizado de su icónica canción Seven Nation Army en un video de campaña del presidente. Cuando se detectó que la administración de Trump había empleado la melodía sin permiso, Jack White no dudó en expresar su descontento. A través de sus redes sociales y declaraciones públicas, el músico enfatizó la importancia de respetar la propiedad intelectual y la integridad artística. Para él, la utilización de su creación en un contexto político no solo vulneraba sus derechos como autor, sino que también convertía la música en un instrumento de manipulación ideológica. Para White, el arte debe ser una expresión libre y auténtica, desvinculada de intereses que pretenden explotar sus mensajes para fines electorales o políticos. Este episodio abrió un debate importante sobre la intersección entre la cultura y la política y puso de relieve cómo los derechos de autor pueden verse comprometidos en escenarios de alta carga política. La intervención de Jack White no solo reafirmó su compromiso con la integridad artística, sino que también sirvió como un llamado a la reflexión sobre el uso ético de la creatividad en contextos tan sensibles como son las campañas electorales. Mark Hamill, el reconocido actor por su icónico papel como Luke Skywalker en Star Wars, ha sido un crítico abierto de Donald Trump, utilizando su plataforma para expresar su descontento a través de diversas declaraciones y acciones. En 2016, tras la elección de Trump, Hamill instó al público estadounidense a no rendirse ni paralizarse por el miedo, enfatizando la importancia de defender lo que uno cree correcto y no esconderse ante la adversidad. Durante las elecciones del 2020, Hamill participó en videos para The Lincoln Project, un comité político republicano anti-Trump. En uno de estos videos, titulado Absente, abordó la importancia del voto por correo y criticó los intentos de Trump de deslegitimar este método de votación, señalando que tales acciones podrían negar el derecho al voto a muchos, incluidos soldados en el extranjero. En 2024, tras el atentado contra Trump, que resultó en una herida en su oreja derecha, Hamill fue criticado por burlarse del vendaje que Trump utilizaba, describiéndolo como ridículamente sobredimensionado. Esa acción fue vista por muchos como insensible y de mal gusto. Además, Hamill ha utilizado su distintiva voz del Joker para leer en voz alta los tweets de Trump,
añadiendo una capa de sátira a sus críticas. A lo largo de los años, ha mantenido una postura firme contra el presidente, utilizando su influencia y creatividad para expresar su oposición de manera pública y a menudo humorística. LeBron James. Él no solo es una de las mayores estrellas del baloncesto, sino también una de las voces más críticas contra Donald Trump en el mundo del deporte. Su oposición al presidente comenzó a hacerse evidente en 2017, cuando criticó abiertamente a Trump por retirar la invitación de los Golden Gate Warriors para visitar a la Casa Blanca después de que Stephen Curry mostrara su desinterés en asistir. En ese momento LeBron tuiteó su famosa frase: "Ir a la Casa Blanca era un honor hasta que llegaste tú", dejando en claro su descontento con la situación. Con el paso del tiempo, sus críticas no se hicieron más que intensificarse. En 2018, en una entrevista con Don Lemon en CNN, acusó a Trump de utilizar el deporte para dividir a la nación en lugar de unirla. Poco después, el propio presidente respondió en Twitter insultándolo y diciendo que Don Lemon lo hacía parecer inteligente, algo que no era difícil de hacer. Durante las protestas de Black Lives Matter en 2020, alzó aún más la voz. Criticó duramente la respuesta de Trump a las manifestaciones y promovió el voto en contra de su reelección. Además, fue uno de los impulsores de la campaña More Than a Vote, una iniciativa para luchar contra la opresión del voto en comunidades afroamericanas. Hasta el día de hoy, LeBron James continúa expresando su descontento en contra de la visión política de Trump y sigue usando su influencia para promover causas sociales y políticas. Sin duda, es un claro ejemplo de cómo el deporte y la política no están del todo desligados. George Clooney. Este actor nunca ha ocultado su postura política y su rechazo a Donald Trump. En 2016, antes de las elecciones, ya lo había calificado de oportunista y xenófobo, asegurando que su discurso basado en el miedo no representaba los valores de los Estados Unidos. A medida que avanzó la presidencia de Trump, Clooney intensificó sus críticas y en 2017, tras la orden ejecutiva de Trump que prohibía la entrada de ciudadanos de varios países musulmanes, Clooney no dudó en llamar la medida antiestadounidense y una vergüenza. Además, cuestionó el racismo y la intolerancia que, según él, el presidente promovía con sus políticas y retórica divisiva. En 2020, con la campaña electoral en marcha, Clooney arremetió nuevamente contra Trump, asegurando que era un fracaso como líder y aseverando que su administración había convertido a Estados Unidos en una burla a nivel internacional. También apoyó activamente la campaña de Joe Biden y donó grandes sumas de dinero a iniciativas demócratas para contrarrestar la influencia republicana. En entrevistas recientes ha reiterado su preocupación por la vuelta de Trump a la Casa Blanca y ha llamado a los ciudadanos a defender la democracia. Para Clooney, Trump representa todo lo que está mal en la política estadounidense y parece estar lejos de que su opinión vaya a cambiar en el futuro. Jennifer Lawrence. En 2016, durante el apogeo de la campaña presidencial para el primer mandato de Donald Trump, Jennifer Lawrence, la reconocida actriz y ganadora del Oscar, se destacó por alzar su voz en contra de una retórica que consideraba divisiva y dañina para la cohesión social. En diversas entrevistas y apariciones públicas, Jennifer criticó abiertamente lo que veía como un discurso de odio y una serie de políticas que, según ella, amenazaban los derechos de las minorías y fomentaban la polarización en el país. En una entrevista memorable transmitida en televisión nacional, Jennifer enfatizó en que la política no debería servir para sembrar división, sino para unir a las personas y construir un futuro inclusivo. Hizo un llamado a la empatía y a la responsabilidad social, subrayando que la posición crítica hacia Trump se fundamentaba en su convicción de que la igualdad y la justicia social son pilares indispensables para cualquier sociedad democrática. Con el paso del tiempo, Jennifer Lawrence ha venido utilizando su plataforma para incentivar al diálogo constructivo y a la participación ciudadana. Su coherencia en el activismo ha sido un ejemplo inspirador para muchos, demostrando que la crítica hacia políticas que se perciben como perjudiciales puede y debe expresarse de forma clara y con convicción. Mark Ruffalo. Este actor no solo es conocido por su papel como Hulk en el universo cinematográfico de Marvel, sino también por ser una de las celebridades más activas en la política en Hollywood. Su rechazo hacia Donald Trump ha sido evidente desde la campaña electoral del 2016, cuando lo calificó de peligroso y una amenaza para la democracia. Desde entonces, su postura no ha hecho más que endurecerse. Durante el mandato de Donald Trump, Ruffalo criticó duramente sus políticas en temas como el cambio climático, la inmigración y los derechos humanos. En 2017, tras la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París, el actor calificó la decisión de irresponsable y un ataque directo contra el futuro del planeta. Además, ha sido un firme opositor de las políticas antimigrantes del presidente, apoyando a comunidades afectadas y promoviendo campañas para defender los derechos de los inmigrantes. En 2020, durante la campaña para la reelección de Trump, se convirtió en una de las figuras públicas más activas en apoyo a Joe Biden. Usó sus redes sociales para movilizar votantes, advirtiendo sobre los peligros de un segundo mandato de Trump y promoviendo la importancia
del voto joven y progresista. Incluso participó en varios eventos políticos en los que criticó la desinformación y el autoritarismo del presidente. Hasta el día de hoy, se mantiene activo en diversas causas políticas y sociales. Su postura no ha cambiado y todo indica que seguirá usando su influencia para oponerse a cualquier decisión de Trump en el poder. Stephen King, el maestro del terror literario, no ha dudado en mostrar su rechazo hacia Donald Trump desde el inicio de su carrera política. Su descontento quedó claro en 2016 cuando describió al entonces candidato como un payaso peligroso y un mentiroso compulsivo en sus redes sociales. Desde entonces, su postura solo se ha intensificado. Durante el primer mandato del presidente, King utilizó constantemente su cuenta de Twitter para criticar sus políticas y decisiones. En 2017, cuando la administración de Trump intentó prohibir la entrada de ciudadanos de países de mayoría musulmana, el escritor denunció la medida como xenofóbica y cruel. Además, calificó al presidente como un déspota en potencia y comparó su gobierno con una novela de terror distópico. En 2019 fue aún más directo al afirmar que Trump era el peor presidente en la historia de Estados Unidos y lo comparó con personajes siniestros de sus propios libros. En 2020 apoyó abiertamente la campaña de Joe Biden y alentó a sus seguidores a votar para evitar la reelección de Trump, asegurando que otro mandato suyo representaría un peligro real para la democracia. King ha continuado lanzando críticas hacia Trump y a quienes lo apoyan, especialmente en temas como el manejo de la pandemia y las acusaciones de fraude electoral del 2021. A sus ojos, Trump sigue siendo una amenaza y el escritor no parece dispuesto a dejar de alzar su voz en su contra. Macklemore. En 2018, el rapero y activista Macklemore utilizó su voz y plataformas digitales para expresar su profundo desacuerdo con la visión política de Trump. Conocido por temas que abordan la igualdad y la justicia social, no dudó en señalar las políticas de Trump que consideraba divisorias y perjudiciales, especialmente aquellas relacionadas con la migración y el acceso a la atención médica. Durante ese año, Macklemore compartió en redes sociales y en entrevistas su preocupación por la retórica que a su juicio fomenta la discriminación y el odio. En particular, criticó las medidas que había provocado la separación de familias en la frontera, un tema recurrente en su discurso público, en el que resaltaba la importancia de tratar a todas las personas con dignidad y compasión. Su postura se enmarca en una trayectoria artística y personal que busca promover la inclusión y la equidad, valores que han sido una constante a lo largo de su carrera. A pesar de los cambios en el panorama político, él ha seguido utilizando su música y su presencia mediática para abogar por un discurso más respetuoso y humano. Esa consistencia en su activismo refuerza su imagen como un artista comprometido con las causas sociales y como una voz que invita a la reflexión sobre cómo las políticas pueden afectar directamente la vida de las personas. Angelina Jolie. En 2017, Angelina Jolie, reconocida tanto por su carrera actoral como por su incansable labor humanitaria, se posicionó abiertamente contra las políticas migratorias implementadas por la administración de Trump. Conocida mundialmente por su trabajo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Jolie aprovechó la plataforma para denunciar el controversial travel ban, que afectaba a los ciudadanos de varios países, en su mayoría musulmanes, y que en su opinión atenta contra los valores de inclusión y compasión. Durante entrevistas y participaciones en foros internacionales, Angelina explicó que esas medidas no solo separaban a sus familias y dejaban a refugiados en situaciones de vulnerabilidad extrema, sino que además eran contrarias a los principios de derechos humanos y solidaridad, aquellos que ella siempre ha defendido. Su mensaje enfatiza la importancia de la empatía y de buscar soluciones humanitarias en lugar de políticas que polarizan y excluyen. En años posteriores continuó colaborando con diversas organizaciones y participando en campañas internacionales que abogan por una política migratoria más justa y abierta. Su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la asistencia a poblaciones desplazadas no ha flaqueado, demostrando que su activismo es parte esencial de su identidad, tanto profesional como personal. La firmeza de Jolie a denunciar medidas que considera perjudiciales para las comunidades vulnerables ha inspirado a muchos y reafirma su legado como una de las voces de Hollywood más influyentes en la lucha por un mundo más justo y solidario. J Balvin. El cantante colombiano, uno de los artistas latinos más influyentes de la música urbana, ha manifestado en varias ocasiones su rechazo hacia Donald Trump, especialmente por sus políticas contra los inmigrantes y su retórica antilatina. Su postura quedó en claro en el año 2015, cuando decidió cancelar su participación en un evento del Miss USA tras los comentarios racistas de Trump sobre los mexicanos. El reggaetonero fue uno de los primeros artistas en boicotear cualquier evento relacionado con Trump, argumentando que no podía apoyar a alguien que atacaba a la comunidad latina. En una entrevista de aquel año, explicó que su decisión
no era solo política, sino un acto de responsabilidad social, ya que muchos de sus seguidores eran directamente afectados por la retórica de Trump. Durante la primera presidencia del republicano, Balvin continuó expresando su descontento y en 2020 utilizó su plataforma para motivar a los latinos en Estados Unidos a votar en su contra. Además, participó en campañas de concienciación sobre la importancia del voto y expresó que el futuro de la comunidad hispana estaba en juego. Además, criticó la gestión de la pandemia y el trato de Trump hacia los inmigrantes, especialmente la separación de familias en la frontera. Si bien el colombiano ha evitado involucrarse en polémicas políticas más allá de ciertos temas sociales, su rechazo a la visión del presidente sigue siendo evidente en sus declaraciones y acciones. Julianne Moore. La actriz ha sido una crítica abierta de Donald Trump desde su primera campaña presidencial en 2016. Conocida por su activismo en temas como los controles de armas, los derechos de las mujeres y la igualdad LGBTQ+, ha rechazado la agenda del presidente por considerarla una amenaza para los valores progresistas en los que ella cree. Durante la primera administración de Trump, Moore fue especialmente vocal en su posición en sus políticas migratorias y su postura sobre el control de armas. En 2018, después de los sucesos de la escuela Parkland, la actriz condenó la falta de acción del gobierno y pidió regulaciones más estrictas, señalando que la administración de Trump estaba demasiado influenciada por la Asociación Nacional del Rifle. Además, criticó duramente la forma en que Trump manejó el movimiento Me Too y sus comentarios misóginos, señalando que sus palabras y acciones reforzaban una cultura de impunidad hacia los abusos de poder. También participó en protestas contra la nominación de Brett Kavanaugh a la Corte Suprema, argumentando que su nombramiento ponía en riesgo los derechos de las mujeres. En 2024 apoyó abiertamente la campaña de Kamala Harris, instando a sus seguidores a votar en contra de Trump. Compartió mensajes en redes sociales y participó en eventos de recaudación de fondos, asegurando que elegir a Trump representaría un retroceso en derechos fundamentales. Will Ferrell, conocido por su humor irreverente y su trayectoria en Saturday Night Live, ha sido un crítico constante de Donald Trump, combinando sátira y activismo político. Desde el 2016, cuando Trump ganó la primera presidencia, Ferrell utilizó su comedia para ridiculizar su administración y exponer lo que consideraba políticas dañinas para el país. Uno de los comentarios más memorables fue cuando participó en sketches de Saturday Night Live, donde el programa se convirtió en un espacio de resistencia humorística contra Trump. Sin embargo, más allá de la comedia, ha demostrado un rechazo genuino hacia el presidente, apoyando campañas demócratas y alentando a los ciudadanos a votar en su contra. Durante la gestión de Trump, Ferrell criticó la desinformación promovida desde la Casa Blanca, la mala gestión de la pandemia y la postura del presidente sobre el cambio climático. Además, en el 2020, se unió a otras celebridades en eventos para recaudar fondos para la campaña de Joe Biden y Kamala Harris, destacando la importancia de restablecer la estabilidad política en el país. Actualmente no ha suavizado su opinión sobre Trump y continúa apoyando políticas progresistas, manteniéndose activo en causas como la educación y el medio ambiente. Aunque su posición muchas veces se manifiesta a través de la comedia, su mensaje es claro: no apoya la visión política de Trump y sigue firme en su rechazo. Ahora es tu turno. ¿Ya conocías algunas de las posturas de esas celebridades? Cuéntanos en los comentarios. Mientras tanto, aquí te dejamos dos videos que también están increíbles.